Buenos días jóvenes, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a realizar un repaso del tema de esta semana. Para esta semana teníamos preparado eh, el habla, la lengua, el lenguaje, la comunicación más que todo, ¿listo? Entonces vamos a realizar un repaso, vamos a recordar qué es la comunicación. Recuerden que la comunicación ya la hemos visto en temas anteriores. Entonces recordemos que la comunicación es un proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento determinado. ¿Listo? Eh, Otras características que tiene la comunicación eh, es que tiene un orden determinado y siempre va a comunicar una idea. ¿Por medio de qué? De unos elementos. O sea que la comunicación tiene una serie de elementos. Un elemento de esos es eh, la lengua, el lenguaje, la forma en que nosotros nos comunicamos con los demás elementos o organismos que se encuentran en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la comunidad general. ¿Listo? El lenguaje se puede entender como la capacidad humana para formar un pensamiento eh, con el cual utilizamos de forma cotidiana, como lo estábamos diciendo, convivir con las demás personas. ¿Listo? Eh, Otro elemento importante es la lengua, ¿cierto? Entonces recordemos que hace parte de un sistema de signos eh, que aprendemos y retenemos de memoria. El lenguaje nosotros lo manejamos de forma aleatoria con el cerebro y la memoria. Es el código pues más importante entre el desarrollo de la comunicación entre las personas eh, con el simple hecho de que nos podemos comunicar entre sí. Listo, continuamos. Otro elemento importante es el habla, ¿sí? El habla también es un elemento muy importante de la comunicación. Es una forma por la cual nosotros comunicamos ideas de forma individual o de forma grupal, emitiendo mensajes, eligiendo códigos, signos, sonidos, entre otros. ¿Listo? Listo. Ahí terminamos la parte del, del lenguaje. ¿Sí? Ahora vamos a ver la otra parte de la entrevista que teníamos también para esta semana. Entonces vamos a ver eh, sobre la entrevista, vamos a ver características, los tipos de entrevista, cómo se elabora y la estructura como tal. Entonces la estructura es un texto periodístico en el cual se van a conocer ideas, opiniones de un personaje mediante un diálogo o una persona entrevistada y el entrevistador. ¿Listo? El periodista introduce una serie de consideraciones o elementos que se van difundiendo en los medios de comunicación social, pueden ser difundidos en periódicos, en revistas, formato digital o impreso, en la radio, en la televisión, en un formato tradicional o a través del internet. ¿Listo? Entonces vamos a ver la característica general de la entrevista, ¿sí? Las partes, su proceso, ¿sí? La entrevista es un interrogatorio que se hace por medio de una persona sobre un tema determinado por parte del entrevistador. Tiene una preparación, escoger el tema, elegir el entrevistado, elaborar un cuestionario. Es importante tener las preguntas previas preparadas adecuadamente, escoger un lugar y la hora. ¿Listo? Eh, el desarrollo se hace pues utilizando un cuestionario de forma oral, también se puede utilizar grabadora eh, y otros elementos de acuerdo a las características o el gusto del entrevistado.
La edición pues es el proceso por el cual quitamos de pronto cierta información y corregimos de pronto ciertos errores para que salga adecuadamente. ¿Listo? La redacción pues es la última parte, es donde se elabora pues todo el informe escrito de la entrevista. ¿Listo? En la prensa escrita se producen exactamente diversas entrevistas a diario, ¿sí? Sobre diversas temáticas. También puede ir acompañada de fotografías, de personajes, de imágenes alusivas al tema que se esté desarrollando en el momento. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un recuento. La entrevista entonces es, un, es una serie o una conversación que se propone un fin determinado para establecer una conversación con cierto tema determinado que nos sirve para recoger información y motivar. ¿Listo? Entonces es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas. Entonces yo creo que ese concepto pues hasta el momento ya queda un poquito claro. Igual, vamos a ver algunos tipos de entrevista. Entrevista pues a grandes rasgos según su finalidad. ¿Listo? Entrevistas de perfil o de personalidad. Es cuando se hace un retrato de un personaje, ¿sí? El interés concentrado en alguna persona, sus cualidades, sus opiniones, trayectorias, biografía, en lo profesional como en lo humano. Este tipo de entrevista pues admite una mayor libertad formal, ¿sí? En este caso pueden incluir comentarios, descripciones, así como intercalar datos bibliográficos del personaje pues que se esté abordando. ¿Listo? El otro tipo de entrevista son sobre las declaraciones de información. ¿Listo? Su finalidad es informar al público sobre una persona experta en una determinada materia o un cargo relevante con el cual va a tener pues una información detallada y puntual de lo que se quiere dar a conocer. ¿Listo? Esos son como los dos tipos de entrevista más relevantes. La estructura de la entrevista, entonces, por lo general la entrevista eh, tiene una estructura que está conformada por tres partes: el título, la presentación, la persona entrevistada y una serie de preguntas y respuestas. En el título, pues debe ser llamativo para despertar el interés de los lectores. Si una persona es entrevistada, conocida bastante, eh, su nombre debe ser, en ocasiones famosos utilizan apodos para realizar más audiencia o más lectores en el tipo de entrevista. La presentación, en la presentación entonces sobre la persona que se va a entrevistar se hace una introducción o un resumen de lo que se va a hablar en el momento. Y finalmente el diálogo se produce entre el entrevistador y el entrevistado. ¿Listo? Esas son como las partes más importantes de la entrevista, la estructura determinada. ¿Listo? Estos videos se están realizando de apoyo pues para comprender un poco